Buenas noches. Hoy día estamos con una gran invitada, Irene, que es una compañera estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante de Trabajo Social, y nos va a comentar hoy sobre su experiencia que ella adquirió en INAVIF, que es una institución pública. Hola Irene, ¿cómo estás? Me gustaría primero que te presentes. ¿Qué Marquetéate, tal? marquetéate, marquetéate. ¿Qué tal, Carlos? Sí, como dices, ¿no? Mi nombre es Irene Lozano Gago. Soy estudiante de Trabajo Social, ¿no? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy ahorita en séptimo ciclo, acabo de terminar. Y sí, pues este año hice mis prácticas desde enero hasta 13 de marzo, antes de que se inicie la cuarentena, en el CERIF de Santa Rosa, que está acá en Vía María del Triunfo, al costadito de Pesquero. Sí, fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, puede decirlo. Irene, quiero hacerte una pregunta y lo Sí, ligamos al tema que estamos hablando sobre las prácticas, pre. ¿Por qué elegiste tu trabajo social? mm, fue algo loco. Yo literal no sabía qué estudiar. Creo que la academia fue de muy buena ayuda para mí, porque yo tenía la idea de ya voy a hacer una carrera que, no sé, administración. Ya, Llegué a la academia y no era lo que yo pensaba, ¿no? No me ya, gustaba. Y creo que los profesores ahí en la academia te ayudan como que a salir de tu burbuja, ¿no? Uno creo que como estudiante escolar sale con unas ya, nociones o como que sabe sin saber lo que es realmente la claro. realidad. ¿Qué academia Entonces ahí, estudiaste? ¿cómo? ¿Qué Aduni, academia? Ah, Aduni, Aduni. marketeando Aduni, Ya, marketeando Aduni. sí, Aduni, ya. Te Sí, pues abrieron la... sí, me abrieron quizás las perspectivas que yo podía tener como recién sería el colegio, ¿no? Una chobolita, Claro, pues. sigo haciendo, pero igual, o sea, me ayudaron bastante, ¿no? Los profesores, muy buen apoyo. Me hice amigo de varios de ellos, sí, ya cuando fui cachimba me felicitaron, ¿no? Emocionados, serio. O sea, pero Sí, tú querías administración primero. Cuando entras en la academia, cambia tu panorama y dijiste trabajo social o indagaste también por la carrera. no, indagué porque estaba entre, decía, psicología, sociología, sí, dije psicología, sí, pero no sé, voy a ir buscando. Sociología dije, sí, pero también quiero algo práctico, ¿no? Y seguí indagando, no sé cómo llegué a trabajo social. Creo que una compañera, hermana de una compañera me dijo, hermano, voy a hacer trabajo social. ¿Qué es eso? Entonces empecé a googlear, investigar, y fui a ver la malla curricular. Creo que eso es muy importante. Sí, Siempre sí. recomiendo que vean la malla curricular de sus Mm, carreras que quieren y que vean en YouTube o pidan experiencia, ¿no? De otras personas que han trabajado o están trabajando de las carreras, ¿no? Que cada uno quisiera trabajar en un futuro. Entonces eso me claro. ayudó bastante a poder elegir. Sí, ya desde chiquita creo que yo tenía una noción de quizás cambiar el mundo, creo. No, pero sí, sí, de chiquita, no sé, mi familia siempre me he formado con esa, creo que esa perspectiva, ¿no? De querer quizás ayudar, pero ya en la universidad te cambia como que no solo vas a ayudar Claro, como trabajador social, no vas a hacer claro, más. claro, Creo que el claro. ayudar es algo ya filantrópico, ya que se quedó ya antes de la reconceptualización. Entonces, somos otras cosas hacemos como trabajadores sociales. Claro. Yo creo Ujú. que ese concepto, ese sentimiento de apoyar, de ayudar, de colaborar, no tiene por qué perderse Sí, en el exacto. trabajo social, pero creo que hay que darle una comprensión ya más, más realista de ver las cosas, Ujú. porque tú te vas a encontrar dentro de este proceso de desenvolvimiento profesional con muchos dilemas frente a casos sociales, frente a conflictos sociales. Y ahí no va a ser suficiente que tú tengas una visión voluntaria o una visión filantrópica. Eso déjalo pues para otras instancias, pero tú eres profesional, tú vas a tener que ver las cosas de forma real y con las variables que eso implica. Dime, tú has estado en las prácticas de INAVIF, que es una institución muy reconocida por todos, pero también tengo entendido que tú anteriormente estuviste en Aldeas, que es una escuela de formación profesional, porque ahí el que menos llega a Aldeas, ¿no? Como es una escuela, una trinchada de escuela y todos pasan por ahí. Eh, ¿Tú qué expectativas tenías en las prácticas? O sea, ¿tú con qué idea fuiste a las prácticas, tus primeras prácticas? ¿Con qué ideas te fuiste? Sí, yo llegué el tercer año y dije, bien, este año prácticas. ¿Ya? Estaba muy emocionada porque ya, pues ya en los primeros años pasamos los grados de integrados, ¿no? Que dice en la universidad.
Entonces, ya tenía como que nociones básicas de algunos conceptos, enfoques, ¿no? Metodologías también de trabajo social que se iba a ir formando, ¿no? Y también ya en los primeros años también algunos profesores nos llevaban a ver algunas experiencias, ¿no? Otros trabajadores sociales, ¿no? En CARS, en centros de salud mental. Entonces dije, es ahora o nunca donde tengo que poner a prueba todo lo que hasta el momento Claro. practicado, he estudiado, ¿no? He practicado. Y más que ya voy a poder contactar directamente con la población, ¿no? Es otra cosita, como dicen, ¿no? Claro, claro. Entonces ya vas a verte como decir con la misma realidad, ¿no? O sea, otras realidades, ¿no? Que tú vas a chocar ahí. Entonces para mí fue muy emocionante, ¿no? ¿Y tú cuando vas para aldeas, cuál fue tu experiencia impactante? La primera experiencia impactante que has visto. Ah, los casos, sí, los casos sociales, porque yo trabajaba en una unidad en la cual era puros casos sociales, una trabajadora social, entonces tenía que hacer visitas de campo, bueno, yo era full campo, era yo, y es lo que a mí me gusta, entonces iba, dialogaba con las familias, con los niños, muy poco dialogué en ese entonces cuando estuve en prácticas en aldeas, más era con los padres de familia o madres, entonces trabajamos con ellos, ¿no? Pero sí hubo casos bien fuertes que venían, un casito bien fuerte que vino de la UPE, ¿no? Que ya fue muy fuerte, que a veces pensábamos que quizás no, en aldeas no, quizás no, en esta unidad no tenía todas las herramientas quizás para poder abarcar y se tenía que derivar todavía a otra Claro. instancia a esta familia, entonces era muy fuerte, ¿no? Sí, había casos de todo tipo, ¿verdad? Claro, porque característicamente dentro de estos espacios es la violencia familiar, ¿no? Es violencia, es maltrato, es violación sexual, muchas veces también hay, ¿no? Y esos son los casos más delicados, es ahí donde tú pues te mides y te fogueas, ¿no? De cuánto puedes tú resolver, porque en casos así tú tienes que ser objetiva. O sea, tú no puedes guiarte, pues, no, pobrecito, no, pobrecita. O sea, tú tienes que ser objetivo y sea cual sea la decisión, no te tiene por qué a ti guardar preocupación, porque yo tengo colegas o he tenido colegas que mucho mezclan el ámbito personal con el ámbito profesional. Eso ustedes deben de haberse dado cuenta. No puedes tú Sí, mezclar, tú no te puedes, o sea, quiero decir que no puedes tú por qué buscar tratar de salvar el mundo. sí, ¿Entiendes? exacto. Va a haber situaciones en donde tú no vas a poder hacer casi mucho y tienes que aceptarlo. Y eso no tiene por qué a ti frustrarte. Así de simple. Yo sé Sí, que como estudiante, yo también no, como estudiante fui en mi primera práctica, fue en centros de salud, yo quería no transformar el mundo, hacer sindicatos, no revolucionar, sí, pero no se puede, pues, o sea, se sí, puede, pero en realidad es distinta. las realidades complejas también que viven cada persona son muy distintos. Y es más, porque la unidad donde yo trabajaba era solo fortalecimiento familiar, o sea, poder trabajar en lo que se pueda con las familias, con sus hijos, para que no se pierda o para que no se les llegue a quitar, por decirlo así, a los niños. Entonces, poder fortalecer a estas familias en su nivel comunicativo, en sus Afectivo. interacciones familiares, exacto, en efectivos, todo ello, ¿no? Entonces, era mucha chamba y la mayoría era que no tenían trabajo, no tenían recursos económicos. Entonces, poder plantear con ellas también, entonces, ¿qué planteamos? ¿Qué quisieras tú trabajar codo a codo, ¿no? Para poder emprender algo. Entonces, eso era también bastante con ellas. También te da lecciones de vida, ¿no? Sí, sí, literal. Yo me quejo, yo decía siempre en mi mente que venía acá, Claro. me quejo por algo cuando Por ellas cosas están tan pasando, claro, sí, cuando ellas están pasando peores y pero están que la claro, luchan. claro, o Sí, sea, una vez, yo creo que también valoras lo mucho, lo poco que tienes. O sea, no, a veces nosotros nos peleamos con la familia, estamos renegando con los hijos porque no te dejan hacer esto, aquello, pero hay otros que sí lo necesitan, ¿no? O sea, no tienen ese soporte sociofamiliar, ¿no? Porque lo que tú me comentas, por ejemplo, en aldeas, el tema ahí es más que todo soporte sociofamiliar. O sea, sí, hay niños que no lo tienen, que su estructura familiar fue rota. Tú como trabajador social, ¿qué tienes que hacer ahí? Tienes que construirlo, hacer soporte. Eso sí. básicamente. Sí, eso es bastante. Trabajar con los padres, de temas de higiene, todo eso, ¿no? De alimentación. A veces papás que dejaban a sus hijos con los abuelitos, pero en realidad los abuelitos no se van a comparar nunca con el No, calor de un padre o los límites que también puede poner un padre o una madre, ¿no? Entonces es muy distinto, complicado trabajar ahí, pero sí, sí se ha podido trabajar para que sí, algunas familias sí han podido, ¿no? Como hay otras que también
eran muy reacias, ¿no? A hacer este cambio, ¿no? En su Claro, estructura ¿cuál familiar. fue, ¿cuál fue el hecho más significativo que te guarda en tu memoria, en tus prácticas? Porque siempre hay un hecho significativo, ¿no? Que lo llevas hasta ahorita. Creo que poder, en cierta forma, mejorar su estructura familiar y poder con ellas emprender un negocio, pero un negocio que a ellas les guste, porque hasta ellas mismas querían aprender. Por ejemplo, una de ellas nos decía, a mí me gusta la repostería, ya, bacán. Entonces, sabes algo, sabía, tenía las nociones básicas, pero ella quería aprenderla. Entonces, como había recursos, entonces le apoyamos, ¿no? Entonces, ella se consiguió una institución en la cual le podían enseñar repostería y se graduó como repostería, ¿no? Entonces, tuvo su cartoncito, si no me equivoco, entonces eso pudo recursearse, no pudo aprender su pequeño negocio de repostería. Y a mí me invitaban a sus postrecitos, yo encantada, me iba a la universidad con mi postre, chicas, miren, mis mamitas del día se han hecho sus postrecitos, les invitaba. Entonces yo feliz porque ellas estuvieran queriendo buscar su propio cambio, ¿no? Entonces ellas avanzaban y yo feliz Te con ellas, ¿no? satisface, pues, te satisface el hecho de que lo que tú has hecho tenga logros y metas. Eso es muy importante porque te va afinando en tu práctica profesional, pero yo sé que también hay errores que uno va afinando y va corrigiendo, o sea, no todo va a ser perfecto. Sí, Dentro de este proceso de las prácticas, por ejemplo, ¿tú cuál crees que han sido los mayores obstáculos que has visto ahí o que has vivido? en aldeas quizás, creo que las limitantes, y yo lo veía bastante con el trabajo social, era que muchos documentos le hacían hacer. Ya, Por ejemplo, en la cual yo podía quizás estar más tiempo en campo con ella, pero ella por tener que hacer algunos documentos o papeleos que le mandaban la misma institución, no podía hacer mucho conmigo en campo. Entonces yo era todo campo, ¿no? Claro que me daba sus instrucciones cómo hacerlo, me daba asesorías, ¿no? Yo creo que eso era, a veces las cargas laborales que dan en torno a la institución, pero en documentaciones a veces limitan mucho que haga el trabajo directo con las familias, ¿no? Entonces, eso fue una de las limitantes que yo la vi bastante. burocracia que existe, ¿no? El hecho, el papeleo, el tramitismo, ¿no? Sí, y también, bueno, que yo bien loca me fui desde San Juan de Miraflores hasta Comas, entonces era Su mi madre, cono ruta, a cono. sí, sí. Porque Dije, tú bueno, querías estar ahí, pues. sí, yo quería Prácticamente estar ahí también porque eso. Claro, sí, fue porque tu... la profesora me quería mandar a San Juan del Lurigancho, pero yo por cosas que yo quise experimentar, ¿no? Quise conocer más, dije, no, me voy a Comas. Está Entonces bien. ahí, Bueno, bien loca yo. yo te conozco a ti, pues, no así, no sé cómo te conozco, la verdad, nos conocemos, ¿no? Sí, sí, literal, no sé, no sé. Pero bueno, así surgen así las amistades de un momento a otro, ¿no? Yo, bueno, siempre te he visto activa y en realidad yo considero que los practicantes son un gran apoyo, porque yo he tenido practicantes en la institución donde estuve y estuve con 5, hasta llegué a estar con 7 practicantes, imagínate, yo, tanto practicantes. Y créeme que sí me han apoyado bastante, es un gran soporte, es una mano derecha porque te apoyan con tanto trabajo que hay. Ese fue el caso de la institución en la cual estuve. Ahora dime, este, ¿tú crees que es muy importante el hecho de que tengas como supervisor de prácticas un trabajador social? Eso sí, definitivamente es algo zanjado, ¿de acuerdo? ¿No? Sí, sí, de hecho que sí, sí es necesario tener porque mismo tú puedes compartir, ellas te comparten las herramientas, sus experiencias, porque ellos me contaban mucho, mira, me contaban de trabajar social y me decían, mira, esto es el que me ha pasado, pero yo te voy a enseñar cómo, quizá para que tú puedas mejorarlo, para que no cometas los mismos errores, ¿no? Pero siempre también es muy enriquecedor trabajar con otros compañeros, ¿no? Como psicología, sociología, en este caso yo también trabajé con chicas de nutrición y aprendía, ¿no? Pues cositas de como la anemia, ¿no? Entonces Claro, yo, claro. ahí podía aprender y también de compartir a las señoras, ¿no? A las mamitas o padres de familia. Entonces creo que es bien enriquecedor también este trabajo multidisciplinario. Irene, ¿y tú crees que, bueno, tú ahí eras full campo? Sí, Era una sí, relación directa con la gente. sí, sí, full campo era. Sí, también hacía documentos, me mandaban a hacer informes cada mes, entonces con los informes yo sufría porque la licenciada en este caso, pero tienes que redactar mejor y yo,
Ya está bien, volví a redactar, ¿no? Que es cosa, porque el mismo informe es un documento esencial, creo, en trabajo Sí, social. legal, es legal. Sí, entonces dije, ya está bien, voy a volver a hacer mi informe. Y ya, bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que me hacía hacer y que No, y me es importante. corregía. Es importante, o sea, es importante que los practicantes no toquen esos instrumentos porque son temas importantes y son temas que a la larga te pueden meter en problemas. O sea, tú escribes mal una palabra y se entiende distinto, es un tema legal, judicial. Por eso, esos son temas muy delicados y es bueno que ustedes también aprendan en este caso construir un informe social, ¿no? Es importante. Sí. Y en ese punto, pues, es imprescindible. Te quería hacer una pregunta, lo que la universidad te da, lo teórico, ¿es suficiente en tu práctica profesional para que tú puedas desenvolver tus labores? ¿O te parece que todavía estamos en un proceso de que no es suficiente, no es adecuado? Creo que para el aprendizaje nunca va a estar, siempre estás en un proceso de aprender, conocer mucho más, ¿no? Y yo agradezco de verdad que haya tenido profesores en los cuales sí haya podido aprender bien. Me ha tocado, podido elegir, porque nosotros elegimos los profesores cuando nos matriculamos. Entonces, a veces me metía con profesores bien difíciles y decía, ni modo, voy a sufrir, pero quería aprender, ¿no? Pero sí, las herramientas del trabajo social me acuerdo mucho en metodología, ¿no? Nos mandaban a hacer informe, la estructura del informe, las fichas, y siempre tengo esa noción, ¿no? De que nunca un informe vas a tener que hacer. Lo ideal es que no lo hagas igual para todos, que no sea un formato eh, único para todo el mundo, ¿no? No, Sino que pues, tienes que tratar de adaptarlo a la realidad de cada uno, ¿no? Entonces es chamba también para nosotros, pero es lo que es, está haciendo nuestro trabajo. Entonces, pero sí, creo que lo que he aprendido hasta este año, porque sí he aprendido hasta este último ciclo, unas cosas, creo que siempre se va a tener que enriquecer con más cosas, ¿no? Por eso paro viendo a veces conferencias de otros países, ¿no? Trabajo social argentino, que me impactó bastante cuando escuché en esta cuarentena, ¿no? El el chileno feminismo, también. feminismo, seguro. Sí, sí, es que es muy transversal todo ello, entonces poder escuchar de otros países trabajadores sociales ha sido muy enriquecedor para mí, porque hay cosas que no se tocan acá en el trabajo social quizás peruano, pero en otros países sí se tocan, ¿no? Entonces creo que ahí siempre, siempre vamos a tener que estar aprendiendo, y más que creo que como trabajo social siempre he escuchado, ¿no? La parte teórica es lo que tenemos que seguir ahondando más. O sea, claro que sin dejar la parte práctica, ¿no? Pero tenemos que seguir ahondando, y quién sabe más y crear también teorías, quizás nosotros, ¿no? Porque estamos bien cercanos a la realidad. Entonces, Claro. creo que eso tenemos que plasmarlo en papel. Claro, esa es la idea, pues que los chicos también tengan esa perspectiva de querer, porque si no la experiencia se queda en experiencia y tú sabes que la experiencia por experiencia se pierde. Bueno, en el plano académico, profesional se va a perder, pues, ¿no? Como Eh, decía, como decía Margarita Rosa, que siempre va a quedarme acá en la memoria, que no se peruana, quede ese. solo, sí, que no se quede solo como un acto voluntario, sino que lo conviertas en algo más y que lo puedas plasmar en papel para que otros también conozcan tu experiencia y puedan quizás Claro, mejorarlo. claro. Por ejemplo, tú eres una chica pilas, o sea, yo te he conocido pilas, por eso te invité también, ¿no? De pilas, animosa. Gracias. Dije, no, Irene me va a ayudar a aportar y me va a poder socializar su experiencia en las prácticas pre. Lo más frustrante en tus prácticas de aldeas, Wow. porque ya estamos ya exclusivamente en aldeas. Wow, sí, más frustrante es quizás ver o quizás plantearme yo subjetivamente que hay casos que son muy fuertes y quizás no, yo querer en mis fuerzas poder cambiarlos, pero no poder, no sentirme, ¿cómo se dice esa palabra? Impotente. Impotente, ¿no? Pero también ver que las otras personas a veces no quieren o son muy reacias a querer mejorar su situación. Entonces, wow, yo como que, wow, ¿qué se puede hacer con esas familias, no? Como que sentimientos encontrados, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido lo más frustrante, ¿no? Y ya, como te digo, la distancia que para mí era matador. No sé cómo le hacía, pero para mí era muy matador la distancia. Y más que de San Marcos a mi casa también es lejito, ¿no? Sí, pues Entonces, chaqueta te vías de cono en cono, te ibas, ¿no? Pues sí, vaya, full campo, ¿eh? muy, muy campo también. Demasiado, demasiado. Por ejemplo, eso es lo que tú mencionas, el hecho de que inicialmente, pues, el estudiante, hay un meme, no sé si tú has visto, un meme, ¿no? Dice que hay que ayudar, de ahí la gente no se deja ayudar, la gente es así, la gente dice que no, o sea,
es un proceso, o sea, y es cierto, y es muy importante que tú que lo menciones porque eso pasa. O sea, de practicante uno va con mucha voluntad, con mucho entusiasmo, pero lastimosamente la realidad, o sea, la práctica es para que tú te confrontes con la realidad, que no es Sí, que todo literal. tú te crees que es trabajo social, no lo es, porque la realidad te demuestra otra cosa. O sea, yo creo que las prácticas te permite equilibrarte, o sea, dejar esa visión romántica, ¿no? Aterriza, aterriza. Así como Delia, Belia, que pisa Sí, tierra, ¿no? Hay que pisar tierra. Y sí, el trabajo social es eso. O sea, tú para que sí. evalúes un caso social o para que diagnostiques una ayuda social, tú vas a tener que pisar tierra. Y, por ejemplo, yo me equivoqué. A mí, en entrevistas, cuando yo empezaba a trabajar, a mí me mentían, me sacaban la vuelta, pues, ¿no? Yo ayudaba y la gente no necesitaba, pero eso es porque uno siempre tiene las ganas de apoyar, de ayudar, pero el ayudar no tiene que ser un apoyo ciego, sino un apoyo analizado, interpretado, justo. Eso quiero que tú más o menos ya con tu experiencia que tienes, los chicos que nos van a ver para que se den cuenta que las cosas son así, es equilibrado. Sí, eso es muy cierto. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Que ser muy analítico. Yo lo pude ver en aldeas, por ejemplo, la primera entrevista que tuve fue a un padre de familia con su hijo, si no me equivoco, y yo estaba bien, pues, supuestamente yo tenía la idea que estaba escuchando bien atenta la entrevista, pero la trabajadora social me dice, ¿te dices cuenta de esta actitud que tuvo? ¿Te dices cuenta de esto que hizo con su voz, con su piel? No, Claro. no me di cuenta. Yo me sentía la peor trabajadora social. Dije, no, estoy mal, ¿qué está pasando? No estoy observando bien, decía, pero me dijo, no te preocupes, en el proceso vas a ir aprendiendo que no solo el oír no basta, sino que tus 5 sentidos tienen que estar ahí prestos a escuchar, ¿no? A escuchar y también tener un análisis y críticas también, quizás, no a la familia, pero críticas a lo que está pasando, ¿no? En la estructura, en este sistema familiar o hasta en tu propio actuar como practicante, en este caso era el mío, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Poder tener tus 5 sentidos, investigar más allá de lo evidente, por decirlo así, ¿no? Porque te pueden presentar unas cosas, pero la realidad es otra. Es muy complejo. Y tampoco ver a las personas como un ente pasivo, como un ente, muchos dicen, no, pobrecito, no, por ejemplo, yo Ay, no. trabajé en adultos mayores, trabajé en un albergue de niños, y estos, pues, yo le daba un espacio y se ponían a bailar en mi cabeza, o sea, ¿me entiendes? O sea, creo que hay que tener ese límite, Sí, porque, o sea, no hay que subestimar a las personas. sí. Sí, eso lo he visto bastante. Por ejemplo, había una casita de una señora, ¿no? Que venía solo para, como era ONG, a veces las ONG tienen recursos. Sí, Entonces tenía problemas y venía, no, señorita, que no tengo tal, no tengo tal. Entonces, como que la teníamos media, o sea, haciendo su seguimiento, porque ella en el día siempre ya la hace tenías seguimiento. marcada, ya la tenías Sí, le marcada. teníamos como que marcarle, sí, señora, pero tiene que venir acá a los talleres también. Vamos a ir a su Una casa, con hacer otra, esto. una con otra. Sí, exacto, es así, ¿no? Negociar con las personas. Pero ya nos dábamos cuenta, ¿no? Cuando ya nos está, como tú dices, no sacando la vuelta o como que solo viene por otras cosas, ¿no? Entonces, como tú dices, hay que ver también, no todo es que la persona no sabe o no puede, ¿no? Pero a veces hay que ver también ser vivo, ¿no? También ser vivo Claro, ante otras de esas personas, ¿no? porque nosotros vamos, soy inocente de querer apoyarnos, o sea, nosotros somos los cachinos de la institución, bueno, no, hoy sí soy buena gente, el apoyo, pero ese apoyo tú tienes que priorizar, tienes que saber dar a quien lo necesite. O sea, Sí, tú puedes dar, depende tú en tu voluntad ciega de apoyar, das a la persona equivocada y tú puedes dejar de no dar a la persona que sí lo necesita. Por tanto, eso sí me amerita un equilibrio, tener pues una visión fría de ver las cosas, en todo caso, como diría Che Guevara, ¿no? Hay que endurecernos sin perder la ternura, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Siempre. Dime, ahora, ¿tú crees que tus prácticas te han acercado? Lo que pasa es que las prácticas te colocan a un futuro de cómo tú te puedes desempeñar. ¿Tú crees que eso te ha dado las prácticas pre?
¿O sientes que en la institución tan limitado algunos aspectos, ¿no? O no has podido tú profundizar adecuadamente? Yo creo que hay dos, o sea, hay dos partes. Por ejemplo, en Aldea, como que sí me dieron las facilidades. Pero al principio hubo una trabajadora social, pero después hubo otra, ¿no? En la cual se pudo trabajar mucho mejor todavía, ¿no? Ah, ya, Entonces, ya. pudo darse esas facilidades de que, Irene, mira, te puedo recomendar eso, o Irene, te dejo en la libertad de todo tu taller, ¿no? O Irene, ¿qué taller propones? Y yo, de todas las problemáticas que había visto, dije, un taller de higiene, que es de higiene para las familias. Ya, entonces, ya Irene, bien, tú misma prepara su taller, y ya, me lanzaba, ¿no? Pero creo que ese es el aprendizaje que me llevo, ¿no? Ese es en el caso de Aldea. Por ejemplo, en el caso del CEDIF, era muy distinto, porque en el CEDIF te veían más la productividad. Decía, por ejemplo, Ya. el director decía, tiene que entrar 400 familias, supongamos, ¿no? Casi por allá, 300, que 250 creo que eran. 250 familias para tal mes ya tienen que estar inscritas en el padrón, para que todos estén acá. Entonces, las entrevistas no eran como que un diálogo ameno, o tenías que estar media hora, 15 minutos de entrevista y de ahí ya no más. Y yo escucha, no se Mm, puede hacer así porque es muy enriquecedor con las claro. entrevistas, porque al tener yo las entrevistas, ya tenía las fichas sociales y cuando me iba a ver a los adolescentes o en este caso niños, ya tenía la noción de qué estaba pasando en su entorno o en su sistema No. familiar. Entonces ya sabía más o menos cómo pasar, porque en ese DIF había un distinta problemática que los niños pasaban, ¿no? Entonces es muy distinto trabajar en una ONG y en el CEDIF, ¿no? En este caso es del Estado. O sea, tú ves ahí la diferencia en una institución privada, porque la ONG tiene una lógica privada, ¿no? Tiene Sí, apoyos privados ya, y una lógica pública, que sería en este caso el INAVIF, bueno, en este caso CEDIF, ¿no? sí. Tú, así personalmente como Irene, ¿tú qué instancia recomiendas para un buen aprendizaje? ¿Una institución pública o privada? Te pongo así, una institución donde los recursos escasean o donde los recursos están ya. Los dos No, porque son pero distintos aprendizajes. No, literal, porque yo, de verdad, yo llegué con muchos conocimientos en aldeas. ya, Sí, creo que lo primero podría ser aldeas o una institución privada, ya. pero nunca quedarte en lo privado, porque No, en no. lo del Estado vas a aprender un montón. Por lo mismo que tú dices, a veces no hay recursos o te piden más productividad, 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 más. Entonces, en los que no tienes o en tus pocos recursos tienes que hacer magia, por decirlo así, ¿no? Claro, claro. Tienes que moverte como pulpo, buscar tus recursos, tus redes, entonces es eso, ¿no? Y ya el aprendizaje que te quedas de aldeas, tratas de plasmarlo ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo bastante que yo trabajé bastante en los portafolios o los expedientes familiares en aldeas, pero sería bien organizadito, los colores, forrado, con los nombres, con las fotos, entonces dije, ya tenía esa noción. Cuando llegué a ese día, tenía sus expedientes, pero eran unos expedientes que era un folder de Manila y ya está, y todo sin forrar, sin nada. Y dije, ¿qué es esto? Dije, licenciada, yo lo voy a hacer. Entonces me puse a hacer forrar, me puse a imprimir los nombres, ponerlos por colores para ser organizado. Porque es muy distinto un expediente en el que está organizado todo. Claro. Están las fichas psicológicas, las fichas sociales, los informes, entonces es otra cosa, pues. La seriedad también, ¿no? La seriedad del trabajo, ¿no? Exacto, exacto. Como creo que mucho parte creo que ese es el aspecto administrativo, ¿no? Del trabajo que también que tienes Claro. que manejarlo. Sí, es muy Entonces, importante lo que tú mencionas. O sea, el trabajo administrativo, para mí, puede ser hasta el 30 o 20%, pero sí, fundamentalmente nuestro trabajo es más preventivo, promocional, el trabajo comunitario. sí, exacto. Ahora, tú me dices, bueno, y comparto, ¿no? O sea, un espacio te va a brindar un mayor aprendizaje cuando te impulse a retos. Cuando no hay recursos, tú tienes que buscar los recursos. O sea, creo que el trabajo social está ahí, ¿no? Donde haya un vacío o una necesidad, tú tienes que partir y tienes que foguearte o saber cuánto estás, de qué estás preparado, ¿no? Porque son Sí, desafíos que tienes que afrontar. En el caso de los practicantes, también tienen, en el caso, por ejemplo, de la subvención económica, para mí, yo personalmente, yo siempre he dicho que los practicantes, por norma, estamos hablando por ley, ¿ah? Les corresponde una subvención económica. En aldeas, ¿no? En esa institución también te debe corresponder. eh,
creo, si no me equivoco, hay una ley del practicante. Porque hace poco una compañera nos pasó en la No, cual sí tiene un sí, monto, pero en aldeas, es que pasan, la constancia sale como voluntaria. La constancia sale como voluntaria de prácticas pre. No sé qué tanto cambia el nombre, como, pero sale así. como voluntarios de práctica. Sí, algo así sale, si no me equivoco, está en mi constancia, pero sale como practicante pre. Pero la cosa es que nos decían que éramos voluntarios. Entonces, sí nos daban como que una pequeña, un pequeño monto mensual, era más que todo para el pasaje, ¿no? Entonces, sí, creo que me ayudó para mi pasaje en ciertas cosas. Ya yo me juntaba y me compraba mis cositas, ¿no? De No, la pues que universidad. para nosotros, bueno, para ese tiempo, así sea una mejor cantidad, para nosotros era dinero, pues no, que te den, no Sí, sé, 20 soles, por ejemplo, no sé, por ir una semana, porque para nosotros es rico, pues no, o sea, nosotros, no, pues es que lo que pasa es que nosotros, yo he vivido pues ese proceso, ¿no? Y yo sé lo que son las prácticas, las carencias que uno puede ver, que te den algo, o te den un plato o un menú ya para tú feliz, porque te sientes retribuido, pues porque es tu esfuerzo, es tu tiempo. Y creo que es muy importante, ¿no? Creo que también hay que reconocer que los chicos, los practicantes, aportan, te ayudan bastante. sí, bastante. Tú eres de la base del 2017, ¿correcto? Sí, exacto. Ya, yo llevé, un chico de la base del 2017, Gaspar creo que estuvo conmigo. ¿Lo conoces, Gaspar? Aspat, No, él es 2018, creo. No, no, me estoy confundiendo. ok. Ya, yo tuve 7 practicantes, pues, o sea, 7 a 6 practicantes. Y bueno, y veo que ellos me ayudaron bastante, a mí me ayudaban bastante, no te voy a y ellos eran los que hacían las actividades macro, las actividades de prevención, de promoción, de actividades lúdicas para los adultos mayores. Dime, ahora, dentro de todo el proceso de tus prácticas, que es en esta institución de aldeas, que tú has trabajado fundamentalmente con las familias y con los niños. Dime, ¿tú cómo influyen en este aspecto las políticas sociales? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que falta? O sea, la burocracia, el procedimiento administrativo, ¿tú qué crees que es lo que debe mejorar? Creo que o sea, dentro de la institución también hay políticas. Como te decía, te piden un montón de documentos, hacer balances de ingresos, egresos, entonces eso quita bastante tiempo de lo que la trabajadora social podría estar en campo o trabajando con las familias. Entonces, eso es en cuanto a la institución. Ahora, en cuanto a nivel macro, ¿no? De Estado, por decirlo así, creo que sí, faltan un montón de políticas, pero no es que falte, sino que quizás cambiarlas, porque las políticas son como que muy ligadas al asistencialismo, no al Ya, asistencial, porque el asistencial siempre vamos a trabajar como trabajadores sociales, siempre se busca, pero al inicio, ¿no? No todo va a ser asistencia. Entonces, claro. creo que las políticas ahorita están muy ligadas al asistencialismo, ¿no? Se ven como que, no ven a la persona como si fuera un actor protagonista, no lo ven como protagonista, sino como una mirada más paternalista, pienso yo que lo ven así. Entonces Que creo que es, recibe nomás, ¿no? Que recibe los subsidios del gobierno y para eso estamos nosotros los trabajadores sociales. Eso sí, también es bueno cambiar, o sea, nosotros no solamente somos los que damos cosas o regalamos, como son, sí, porque incluso yo sé, mira, por ejemplo, te pongo a ti, tu vecino te pregunta, Irene, tú que estás estudiando, tú le dices trabajo social, te dicen, ¿qué es eso? Ya, no, ya, pero si tú le dices, no, es asistente social, la gente cambia su imagen. No, ya, asistente social. Y cuando tú dices asistente social, automáticamente la que me va a apoyar, la que me va a regalar cosas, ¿no? La que me quite el niño. sí, O sea, sí, ese concepto hay, ¿no? O sea, y tú has visto, o sea, tú has vivido esa situación de la nomenclatura, o sea, por eso yo siempre a los chicos digo, tú no estás estudiando para servicio social ni para asistente, tú estás estudiando para trabajo social. Y siempre digo eso, ¿no? Siempre digo a los chicos, tú estás estudiando trabajo social, porque trabajo, tu título va a ser de trabajador trabajo. social, no asistente social. Y muchos chicos me dicen, no, pero eso es lo mismo. Es que no es lo mismo. No, ¿Por no qué? es lo mismo. Porque el derrotero histórico, la metodología, todo eso es totalmente distinto. Tú lo has vivido ahí, o sea, has vivido ese... En aldeas, no mucho, porque quizás no había como que esa jerarquía, ¿no? El trabajador social y la señora, ¿no? Que era entre Irene y la señora
fulana tal, ¿no? Entonces, pero sí, fuera del DEA, fueron otras personas, en familia, quizás amigos, pero no es lo mismo asistente social, que Claro. trabajador social. No, no es lo mismo, ya, y explicarle todo el proceso histórico que hemos pasado, ¿no? De la reconceptualización, todo. Y digo, no, no es lo mismo, o sea, los trato de simplificar, de decir, no, porque antes las personas, en este caso las asistentes sociales, solo daban y ya, ¿no? Pero nosotros no, vamos más allá de eso, ¿no? Poder buscar un cambio en estas personas, que ellas mismas, ellas con ellas mismas buscar, no que yo lo voy a hacer todo, ¿no? Ellas también tienen que trabajar en conjunto para poder mejorar su situación o cambiar su situación, ¿no? Si es que se pudiera también, ¿no? Sí, sí me chocó con varios. Tú me comentas, por ejemplo, de que no había esa diferencia, ¿no? De la señora ¿no? Creo, el factor juventud, o sea, por ejemplo, yo cuando era practicante, a mí la gente con la cual trabajaba no me veía, se puede decir, tan serio, porque me veía un chivolo jovencito. ¿Te ha pasado a ti eso también? O sea, y eso me ha pasado a mí, o sea, cuando yo trabajaba cuando acabé la carrera y fui a trabajar, o sea, me veían con la apariencia de juvenil, o sea, ¿qué hacer bajo ese aspecto? ¿Qué hacer para cambiar? Para decir, no, la juventud también podemos desempeñarnos bien, no es porque sea joven, es que no sé. ¿Qué hacer? Sí, tengo, no sé, hasta ahora nadie me ha dicho como me ha tratado de inferior. Por Cuando ser he estado joven. sí, no me ha tratado así de inferior por mi edad o por ser joven. No sé, soy bajita y no, tampoco me han tratado de que, ay, no, ella no sabe. O no, la niña no sabe, ¿no? No me han tratado hasta ahora así porque hasta me decían, me trataban de señorita. Entonces, no había quizás, hasta ahora no me han tratado así, ¿no? Yo trato de quizás generar la confianza con las familias, con las mamás o con los papás, pero también poner los límites, ¿no? O sea, trato de yo misma poner los límites, también no se van a ir a hacer cosas, quizás, ¿no? Pero Claro. no, no, hasta ahora no se me ha presentado unas personas que me digan o me traten de subestimar. Yo sí me he puesto mis límites. Yo dije, pucha, ¿podré afrontar esto? O cuando hago mis talleres me prestarán atención. Ah, Creo que yo, ya. yo misma yo me he puesto esos límites. Dime, ¿cómo fue tu primer taller? Porque mira, el uso del taller es un instrumento metodológico del trabajo social clásico para intervenir. ¿Cómo fue tu primer taller? ¿Cómo fue? Cuéntame. Yo me acuerdo que estaba aplicando a todos los profesores, les decía, profesores, ¿me podría ayudar a hacer mi esquema de taller, ¿no? Porque primero plasmaba en papel, aunque la trabajo me dijo, no, ¿qué importa? Hazlo así, algo simplecito, pero dije, no, yo estaba bien terca, quería No, plasmarlo en no, no, papel, no, 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 esquematizarlo. no, no, no. Entonces Está bien eso. le preguntaba a la profesora, y yo iba a hacer como un sociodrama, si no me equivoco, con las amitas para que ellas, era un taller, creo que era algo de afectividad, era promocionar la afectividad, algo así, no me recuerdo muy bien. Pero el lugar no se prestaba para poder hacer ese tipo de teatro, sociodrama. Ya. Entonces tuve que cambiarlo o hacer otro tipo para que las mamitas puedan participar. Pero lo que yo pasé fue que no puse las reglas al inicio. Entonces, al no poner las Claro. reglas, que quizás que en esta reunión, en este taller socioeducativo, se va a guardar respeto a todas, Claro. a todos comentarios y se va a hablar con voz alturada. Entonces, al no poner mis límites, mis reglas, hubo un momento de tensión, ¿no? Porque unas amitas tenían unas ideas distintas y otras tenían otras ideas distintas en cuanto a Claro. cómo criar a sus hijos. Entonces empezó como que un roce de palabras y yo dije, wow, ¿qué hago? ¿Tú Menos mal que estabas sola? no, estaba la trabajadora social supervisándome. Ah, ya, pero tú lo manejaste sola. No, esa vez dije, señora, tranquilícense, Ya. por favor, vamos a respetarnos, pero la trabajadora social, menos mal que, bueno, en esa fue mi primera vez, ¿no? Mi primera taller que daba, y la trabajadora social sí se acercó y dijo, señora, por favor, vamos a respetarnos acá, todas las opiniones se respetan, ¿no? Son válidas todas las opiniones mientras no ofendan a los demás. Y yo ya desde ahí tengo bien marcado que siempre, cualquier inicio, tengo que poner mis reglas. Entonces, eso Normas de fue. convivencia, ¿no? Sí, exacto, normas de convivencia. Yo me doy cuenta que tu responsable de prácticas te dio esa posibilidad, ¿no? Te dio la confianza, la apertura de generar el proyecto. Y eso es bueno en realidad. Eso es bueno porque
te permite empoderarte, ¿no? O sea, te permite llenarte de experiencia que te va... Por ejemplo, esa experiencia que me comentas de las normas de convivencia, eso lo tienes desde presente desde ahora hasta ahorita. O sea, Sí, y eso lo vas a llevar hasta que estés más mayorcita. hasta que me jubile, hasta que me jubile. No, o sea, eso es importante, o sea, y el factor empatía también, la empatía. O Sí, sea, bastante. el practicante, el que va inicialmente a hacer su práctica, es empático. O sea, yo veo que los chicos son los que vamos a hacer práctica la primera vez, somos aquellos chicos inocentes, buena gente, buena onda, ¿no? Pero ya con el proceso te das cuenta que no tiene que ser así tu actitud necesariamente de buena onda por ser así inocentón, sino que tú tienes que eso ser como una primera llegada de ser empático. Pero eso no quiere decir pues que tú lo veas de forma voluntaria tu intervención profesional. Sí, no sé qué tanto, quizás por ser quizás nuestros inicios de prácticas puede ser que llegamos así, ¿no? Como tú dices, inocentes, ¿no? Al campo o al centro, ¿no? Centro de donde hacemos nuestra labor, ¿no? Pero creo que ahí en el transcurso te vas dando cuenta de cómo debes tú actuar, cómo debes tú, no sé, ser tu actitud, tu comportamiento. Claro, que no te estoy diciendo que seas doble cara, ¿no? Sino que, o sea, cómo te comportas ante la población que estás trabajando, ¿no? Entonces, creo que, no sé si yo hubiera llegado al inicio, bueno, yo, lo que a mí me cuesta quizás a veces es hablar en público. Yo, como te digo, me ponía mis límites, ¿no? Pero sí, cuando llegaba con la gente con ganas de que quizás darle más conocimiento, poder compartir los conocimientos, o sea, le daba ejemplos, hasta me ponía a veces a bromear con ellos quizás, ¿no? Pero para que entren para que no se duerman, pues, en mi taller. Entonces creo que ahí va, ¿no? No sé, yo tuve una forma de tratarlas que veía también, porque en principio los talleres yo no fui de frente y di los talleres, sino Claro. que veía cómo daban las trabajadoras sociales sus talleres, ¿no? Cómo hacía las dinámicas ella, cómo se comportaba y decía, se trataba de quizás poder replicar algunas cosas, pero a mi estilo, ¿no? Estilo Claro, claro, claro. Entonces ahí me salía, ¿no? Y bueno, tuve las felicitaciones en este caso de la trabajadora social, me dijo, muy bien, porque es tu primera vez, y dije, chévere, ¿no? Estoy progresando. Cómo fue tu primera visita domiciliaria? Wow, sí, tuve que trepar cerro, fue muy Ya. arriba. ¿Te generó temor, miedo? O sea, tú ibas sola, acompañada, no sé, te daba miedo quizás los perros, porque no hay siempre memes, ¿no? Que de los perros, todo, y pasa, o sea, pasa Sí porque pasa, yo lo he pasado, sí pasa. porque te mandan pues en una zona donde ahí la gente cría los perros, pero lo tienen en la calle, pero uno tiene que cruzar rezando porque te chapan esos perros, imagínate. ¿Te ha pasado eso a ti? O sea, ¿cómo fue tu primera experiencia? ¿Qué expectativas tenías sobre la visita? Y que es también un clásico para el trabajo, o sea, la visita es un Sí, clásico. sí, no, a mí me encanta hacer visitas domiciliares, para que extraño ahí también en esta coyuntura, ¿no? Pero siempre iba primero con la trabajadora social y ella más o menos me indicaba, ¿no? Qué carros tomar o qué motos tomar o Claro. qué era la ruta. Entonces, ya tenía, pero, por ejemplo, íbamos un lunes y después de 2, 3 semanas me tocaba ir sobre yo cómo era, y yo, wow, con qué carro hacía o con qué carro me iba. Yo por mi propia cuenta no quería preguntarle a la licenciada, ¿no? Más o menos me recordaba y buscaba en Google Maps. Entonces me ponía en Google Maps, buscaba las direcciones y yo misma, no tenía miedo. ¿Para qué? Te voy a decir que no tenía miedo. ¿No se te pasaba por la No sé, cabeza que te iban a robar, que nada, nada? no, puedes creer que no sé por qué, no sé. Entonces me decían, ahorita ten cuidado, ya bastante, bastante Caraballo. O hasta Coyique, mejor dicho, pero yo no llegué nunca. Coyique sí, todo Coyique hasta arriba mío. No me da miedo. Pero ahí robo, no me han robado hasta ahora, y eso que con mi celular porque tenía que hacer una llamada. Entonces, sí, una me decía, no, seguro el chaleco te afuera. No sé la verdad, pero yo me iba normal sin miedo, no me gustaba ir y estar con las señoras, no hablar con ellas, cómo les ha ido, qué tal sus avances. Entonces, pero sí, era muy bonito, ¿no? Pero con perritos, como tú dices, sí me topaba, estaba yo bien tranquila con mis papeles y me ladraban ahí, pero trataba de tener calma como ya tenía experiencias de chiquita cuando ya me decían,
no le hagas, no le hagas sentir a los Peor, perros que tienes claro, miedo. Sí, peor, porque es peor. peor. Y, Vivirle ay, el miedo, pues. sí, sí. No. Pero ya yo tranquila pasaba. No me hacía nada. ¿Tú qué crees que es importante para hacer una buena visita domiciliaria? O sea, ¿cómo tú generas ese contacto inicial, el vínculo? ¿Qué factor es importante para que la persona te pueda decir las cosas como son? Porque hay que decir las cosas acá también como son. A la gente, cuando es para apoyo social, cuando sabes que cuando viene la asistente social, la que supuestamente regala cosas, ellos son pan de ángel de Dios, te van a decir que pasa esto, que estoy mal. O sea, ¿cómo tú ahí, cuál es tu técnica, tu método para poder identificar las necesidades, cómo generar un vínculo? A ver, la mayoría de familias ya la trabajadora social ya les había hecho las primeras entrevistas. Entonces, como que una entrevista súper flash ella Claro, hacía, pero yo a veces hacía la entrevista más profunda, a veces en el seguimiento era más profundo, ¿no? Hablar con ellos. Entonces, yo siempre llamaba, señora, buenas, ¿qué tal? Soy tal persona, quería saber si iba a estar en su casa, ¿no? Hasta ahí estaba todo ya como nervios, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decirle cuando esté ahí en su casa? Pero para eso siempre me leía toda la información que tenía la familia. Ah, tal, tal, tal. Entonces eso le puedo preguntar y yo hacía mi ficha de entrevista en papel, ¿no? Algo rápido, ¿no? claro, Esto le puedo preguntar, esto, pero ya en el transcurso de la visita, como que sí, respondes tus preguntas, pero ya te están dando más información. Entonces, la verdad no sé cómo le caía, porque yo siento que he sido empático, a menos que me digan que no, no he sido empático, Irene, pero sí, porque las personas eran muy presas de escucharme o hablar, ¿no? Y si dialogábamos, hasta con los papás, ¿no? Era papá, mamá y escuchaba y hablábamos, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están tus hijos? ¿Has ido al hospital? Me dijiste que tenías tal. Y entonces ellas hablaban, ¿no? Creo que el tono de voz influye mucho. También sí, no te sí, vas a, no te vas a también hacer algo muy serio, pero tampoco lo, no, ay, no, sino que tienes que tener el tono de voz adecuado con ellos claro. para poder hablar, ¿no? Creo que es eso y creo que mucha empatía, mucha empatía. Quizás poder reconocerlos, ¿no? Y no sé la verdad, pero uno se da cuenta, creo, cuando lleva muchas visitas, cuando te están queriendo mentir o hay algo raro tras lo que ellos te dicen, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta y le comentaba, mire, a la trabajadora social, me decía, oye, mira, yo creo que esto está pasando, ella me ha dicho esto, pero yo creo que no es eso, ¿ah? Entonces, ella me decía, sí, hay que seguir investigando. Entonces íbamos a las segundas visitas, terceras visitas y tal cual, ¿no? Lo podíamos percibir y era, ¿no? Había un trasfondo total, ¿no? Claro. Entonces, creo que, no sé, fue tu forma de ser. No te podría decir eso mucho, pero sí, yo iba con la mejor predisposición, creo yo. Creo que es el ánimo con el que vas, ¿no? Porque Sí, te yo, podría mira, decir, tú ahorita, animosa, y eso creo que es muy importante para un trabajador social, ¿no? sí, porque Porque, te puedo decir eso, porque a veces yo iba súper cansada, de verdad, súper cansada a mi centro de prácticas, que los días que no claro, dormía. pues el viaje que te metías también. No, sí, además la universidad un día o 2 días que no dormía, porque yo a veces era bien loca, no me dormía a veces un día por estar pensando con los trabajos y así me iba. Entonces, así eso se fue bastante, porque a veces llegaba cansada y en la entrevista estaba como que escribiendo, pero yo me moría de sueño. Y eso es, no compenetras mucho con la familia. Claro, Eso es mucho, ¿ah? Mucho porque si no estás bien descansado, bien con las fuerzas para poder enfrentar ese día, tu día de trabajo, créeme que no lo vas a hacer bien, porque no, yo claro. ese día sentía que no, me falta información o no he podido entablar muy bien la conversación quizás con la familia. Sí, eso es lo Ahí que más. también es importante un factor mencionarlo, el factor del autocuidado. O sea, muchos hablan, ¿no? Que el trabajo social es preventivo, que tiene que buscar la protección social, pero primero pasa por tu autocuidado, por cómo tú te cuidas. Si tú te cuidas bien, vas a saber cuidar al otro. Y eso lo que tú mencionas es muy importante decir, ¿no? Porque no podemos buscar un sacrificio, ¿no? Así de forma cerrada, como te digo, no, o sea, hay que romper con esa visión voluntaria de hacer trabajo social, sino hay que hacer un trabajo social más limitado en función a las condiciones de uno. Y eso te digo por experiencia, o sea, yo cuando empecé a hacer mis prácticas, yo era pues, no,
amor de Dios, ¿no? Amor y paz, ¿no? Era un Gandhi, ¿no? Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Apoyaba. Pero poco a poco me di cuenta que eso no, eso a la larga no lo hacemos bien, o sea, no vamos a hacer bien para la persona que queremos apoyar. O sea, o sea, tú no le puedes dar por dar o apoyar por apoyar, sino tienes que brindarle una enseñanza, lecciones, que se habitúe, que sitúe en su condición de vida. Porque el dar por dar, quizá a nosotros nos podemos estar haciendo bien, ¿no? Nos sentimos bien porque estamos apoyando, De ellos. pero a la larga ellos se están siendo perjudicados y eso es la palabra. Sí, ese es muy cierto, ¿no? Porque, como te decía, uno es muy distinto el asistencialismo y la asistencia. Entonces, creo que tenemos que quitar mucho, pienso yo y espero equivocarme, que ya no sigue existiendo esa idea del asistencialismo, ¿no? Que es dar, como tú dices, dar, porque le estamos estamos perjudicándolos a ellos mismos, porque en sí ellos son personas que quizás no sé, se acostumbran o no ven en ellos el potencial que muchas veces Claro. ellos tienen y no lo ven, no lo saben, no saben que lo tienen, pero sí, o sea, tienen muchas cualidades, tienen habilidades, aptitudes para hacer muchas cosas y si tú les trabajan en conjunto y le explotan eso, créeme que te vas a sorprender en las cosas que ellos y ellas pueden hacer, ¿no? Claro, Entonces, eso es eso es, importante. Eso es lo que tú mencionas, es lo pilar en el trabajo social, o sea, despertar las capacidades de las personas. O sea, tú no puedes, o sea, si tú le das por dar, ¿qué estás haciendo? Estás adormeciendo su potencialidad. Y eso es lo que no queremos nosotros. O sea, queremos que la gente despliegue su propia destino de vida, su forja, que desenvuelva sus capacidades mismas. Y eso es muy importante lo que tú mencionas, que tenemos que dejar de lado esa visión de apoyar por apoyar voluntariamente, románticamente, como creyendo que esa persona es pobrecita y no va a querer y no va a poder salir. Ella tiene capacidades tanto igual que nosotros, que tú o yo igual. Tiene unas capacidades distintas y eso es muy importante. Dime, Irene, ahora tú me comentas de la visita domiciliaria, me has hablado también del proyecto, tu primer proyecto que has hecho. Eh, mira, ¿qué implementarías tú? O sea, ¿qué hubieras implementado en la institución que tú estuviste? ¿Qué hubieras implementado? ¿Qué te faltó para lograr un proyecto ahí? bueno, en sí el proyecto, como era un grupo de practicantes en aldeas, unas compañeras se fueron, como te decía, con las psicólogas y otras con la socióloga. Entonces, yo era la única que estaba con trabajador social. Entonces, para el proyecto en sí que te pide la universidad, teníamos que trabajar todos en Ujú, equipo. claro. Entonces, creo yo que a mis compañeras quizás no han tenido los conocimientos o las herramientas que nos puede dar el trabajador social, así como yo tampoco no Claro. tuve quizás las herramientas que me De puede brindar psicología. una psicóloga o Claro. una socióloga. Ujú. Entonces, creo que ese trabajo debería ser más en conjunto, no que la trabajadora social no se quede ahí o la psicóloga o socióloga se queden ahí nomás, ¿no? Creo que el trabajo en conjunto es muy nutritivo en este caso, ¿no? Porque el soporte socioemocional, obvio que no lo vamos a hacer nosotros, pero tenemos unas nociones más o menos para poder quizás derivar estas familias, ¿no? En el área de psicología, ¿no? Entonces creo que eso yo veo que ha tenido que ser más compenetrado, estos trabajos entre estas tres profesionales, ¿no? O que ha habido en este caso en en aldeas de comas. Claro, Pero sí, porque el trabajo social, bueno, el trabajador social es psicólogo, psicólogo pragmático, pero lo es. O sea, no manejamos los instrumentos psicológicos, ¿no? De medición, de conductas, qué sé yo, pero en el fondo somos psicólogos, deberíamos ser psicólogos, porque debemos ir reconociendo también cuando existe una forma de ocultar datos, de ocultar versiones, biografías, porque eso es la capacidad nuestra, y eso precisamente va a ir en tu informe social. O sea, en tu informe social es un documento legal que tiene implicancias legales para tu rol profesional. Eso es muy importante decirlo. claro, psicólogos creo a nivel empíricamente podríamos Claro, hacerlo, ¿no? Porque en sí las teorías que se manejan los psicólogos, psicólogas, no lo manejamos tal cual nosotras, ¿no? Pero empíricamente sí tenemos que tener nociones, ¿no? Por ejemplo, el observar,
el más o menos ver cuando una persona te está mintiendo, no te está Claro. mintiendo. Y Entonces eso hay sí, eso mucho, creo, ¿ah? sí, sí, hay bastante. Algo que me hiciste recordar bastante también es, por ejemplo, en ISEDIF, algo que yo vi que faltaba bastante también, creo que era más quizás practicantes, ¿no? De trabajo social. Éramos yo la trabajadora social, yo y ella, ¿no? Éramos Pero frente al ¿por, mundo. pero ¿por qué? ¿Por qué no se llegó a convocar más compañeras, chicas de trabajo social? Eh, yo, yo le dije a las compañeras, mis chicas, no quisieran aquí ser voluntarias, ¿no? Acá Ya, en CEDIF, y como no te pagaban quizás muchas veces, claro, como todas familias, todas mis compañeras quizás tenemos necesidades, ¿no? Y yo también tenía mis necesidades, ¿no? Necesidades económicas, pero a veces habían otras ofertas laborales en las cuales sí les remuneraba. ya. Entonces, creo que eso pesó mucho, ¿no? Porque yo tengo otras compañeritas que estaban en empresas y les pagaban, y yo dije, yo también quiero que me paguen, pero me gustaba el área, ¿no? Donde yo estaba, que ya, pues por este mes al menos me estaré sin vacas flacas, vacas flacas, pero sí, algo que me dejó marcado sí fue una trabajadora social de la Inca Garcilaso, que trabajaba en otra unidad. En otra no era la unidad donde yo estaba, pero ella sí era full campo y me decía, me pregunta, ¿por qué universidad eras? Ah, bueno, sí, de San Marcos. Le digo, ah, ya, qué bueno que estás acá, me dice, porque siempre las de San Marcos se van a empresa. Yo me quedé Ah. pensando, no tuve que responderle y me quedé pensando. Y le dije, wow, ¿por qué piensan esas cosas? O sea, ¿por qué tienen esa No, 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 noción? no. Mira, o sea, mira lo que le dije, pero no creo. Tengo varios compañeros, conozco varios trabajadores de sanmarquinos que están en diversas áreas, ¿no? En Claro. empresas, en ONGs, en ministerios, en CEDIF, INAVIF, wow, en varios lados, ¿no? No sé qué idea errada, ¿no? Quizás por ser practicantes o por ser bases chiquitas, ¿no? Porque generalmente para prácticas remuneradas te dicen que seas base mayores, ¿no? Noveno, octavo ciclo, décimo ciclo. Entonces, quizás ellos nos ven que quizás no tenemos muchas capacidades, muchas cualidades quizás para poder, no sé, ¿no? Pero, no sé, creo que ahí deberíamos estar más porque el trabajo de verdad en el CEDIF es muy, Sí. muy amplio. Hay mucho por hacer ahí. Y tampoco trabajadores sociales somos ahí, literal. Lo que tú mencionas es importante. Me gusta lo que tú acabas de decir, que tú eliges un espacio de prácticas por la experiencia que te puede brindar. Y eso es muy importante que se diga, ¿no? Si uno tiene la posibilidad de hacer prácticas para ganar experiencia, hay que hacerlo. Sí, Pero sí. si hay una necesidad de trabajar, bueno, en fin, puedes tú acceder porque es una necesidad inmediata, ¿no? No, sí. Eso, Es muy cierto, porque yo también, o sea, a pesar que, por ejemplo, no soy muy afín al campo de empresas, y yo veo que se hacen un montón de cosas las compañeras de empresa, y digo, wow, hacen subsidios, salud, de AFP, BNP, wow, y yo como cuando ellas hablan, yo, ¿qué es eso? ¿Qué hablan? Otro idioma, pero digo, igual, o sea, digo, nunca está de más poder aprender esas cosas, ¿no? Porque siempre igual lo vas a poder compartir eso en cualquier área que estés, ¿no? Entonces dije, ay, te voy a unos cursitos quizás, ¿no? Ya, pues, si en un futuro ya llegaré a empresas, pero creo que tienes que tener bien marcado tus enfoques o con qué ideas tú vas, ¿no? Como persona y como profesional, creo yo, para yo, cualquier diverso campo que vayas. yo siempre he dicho a los compañeros a los que he conocido que pasen por todos los espacios. Si tienen la Sí, posibilidad, pasen, no, salud, ONG, institución pública, Innovif, y ahí al final ustedes deciden a qué ámbito, pero una vez que hayas conocido, o sea, tú no puedes decir, no, yo voy a ir a este ámbito, pero ¿cómo? Si tú no has conocido este ámbito, de repente este ámbito te gusta y tú en este ámbito puedes desenvolverte mejor. Esa es la idea, ¿no? Porque, o sea, sentirse en un espacio bien en el cual sabes que tú vas a dar todo tu potencial, vas a desempeñarte como tal, ¿no? Y eso es muy importante. Siempre es bueno. Por eso las prácticas es eso. Las prácticas significan eso, significa que tú tienes que ir adquiriendo experiencia, conocer tus ámbitos, conocer las lógicas de intervención profesional y en función a las experiencias que adquieres en las prácticas, tú eliges pues ya al final dónde trabajar, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, tú has estado en una ONG, has estado en INAVIF, ¿actualmente dónde estás? ahorita prácticas en sí no tengo. Estoy ahorita apoyando a un profesor en la UP, apoyando indirectamente, ¿no? Porque no soy practicante directamente de la UP, pero
y estoy apoyándole con casos familiares, ¿no? O sea, sigo con el mismo rubro, familias, casos, infancias. Y en realidad, en trabajo social, eso va a ser su intervención, ¿ah? Clásico. Familia y caso social. Incluso en ámbito empresarial también es familia y casos, ¿no? Sí, justo un compañero, bueno, uno compañero ya es licenciado de trabajo social de Puente Piedra, no estaba requiriendo practicantes y dije, ya, ¿por qué no quisiera conocer un poco de municipalidad, ¿no? Ya este año era mi meta, era también trabajar en municipios. Y dije, ya, bueno, se presentó una oportunidad, me iré entonces otra vez de nuevo de Lima, de Lima a Lima, ¿no? De Lima Sur a Lima Norte. Dije, ya, por ganar experiencia, dije, no, está bien. Y sé que voy a aprender, ¿no? Pero siempre, o sea, me gusta en el área donde estoy. Me gusta Siempre, aprender ¿no? más. Como tú dices, ¿no? Tenemos que pasar por todos los campos para ver cuál nos llama más, ¿no? Claro, Y pues. es enriquecedor, es enriquecedor. Tú reconoces, pues ya dónde tú puedes. Bueno, en realidad yo soy de estar en diferentes ámbitos. No, ahorita si tú me ves, yo no soy de especializarme en un solo espacio. Yo siempre paro cambiando, no sé por qué. Ya, hasta ahorita. Es que siento que el trabajo puede aportar en diferentes espacios. Y si tú Ujú. vas a entrarte en un espacio, tienes que hacerlo bien. No lo hagas a medio caña, por obligación, bueno, porque quieres. Tú tienes que hacerlo porque vas a dar lo máximo de ti. Creo que el trabajo es así. Dime, compañera Irene, ¿cómo tú consideras que las prácticas tienen que mejorar y en qué aspectos? Eh, sí, tienen que mejorar en quizás en el aspecto ya, que haya una supervisión directamente quizás de los profesores, ¿no? Porque hay profesores que a veces no dejan en la práctica si ya arreglas tú sola, ¿no? Y solo te dicen o mandan quizás al mes solo por las notas, ¿no? Ay, Ya. a ver, ¿cuántos he hecho? ¿Has sido tus prácticas? ¿Tal día has hecho? Ya, estoy bien, ya. Te ponen tu nota, pero Primer día no me acompañan. quizás una supervisión, no te digo todos los días, ¿no? Pero quizás semanalmente, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal tu experiencia? ¿Ha habido algunas falencias, algunas necesidades cuando ha sido tu centro, ¿no? Creo que eso falta bastante en cuanto a prácticas directamente con los profesores, ¿no? Los supervisores, ¿no? En cuanto al campo en mismas instituciones, en aldeas, como te decía, mmm, quizás poder también aumentar más practicantes de trabajo, en el área mismo de trabajo social, no digo más porque éramos 5, entonces en el área solo de trabajo social era yo la única, quizás también poder meter más trabajadores, más practicantes de TS ahí, no en esa área, y ya en ese DIF, que más gente se anime a trabajar ahí o a practicar, porque de verdad yo entré con la idea, como te decía, de trabajar con infancias, pero me topé que trabajé Claro. con los adultos mayores, hasta con las mismas señoras del comedor, ¿no? Como ya tenía sus historias de sus entrevistas, sus fichas de entrevistas, entonces ya tenía más o menos la noción. Entonces con ellas me iba y hablaba, ¿no? En el hora del almuerzo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Cómo está su hijo? ¿No? Entonces, ha sido muy enriquecedor todo eso. Entonces, creo que sí, faltan más practicantes que se animen ahí porque vas a aprender, se aprende un montón, en todos lados, ¿no? En todos lados. ¿Cómo afectó la pandemia las prácticas? Bastante. No encontrábamos prácticas. Y que yo sepa, la mayoría de mis compañeros están en voluntariados. Yo también estoy en voluntariado. Ya, pero Entonces, ¿eso que es un requisito de la academia o es porque ustedes optaron por ser voluntarias? ¿Aló? sí. Eh, sí, lo que pasa es que no era obligatorio, que yo sepa, no era obligatorio que estemos en prácticas, pero para poder llevar el curso, no es necesario al menos conocer algún campo, ¿no? O estar en algún campo en el cual puedas desenvolverte. Pero en sí, como decía un profesor, ¿no? En un voluntariado no vas a poder hacer todo lo que tú podrías hacer en un centro de prácticas, tal, donde se desempeña un trabajador social. Entonces, justo en un voluntariado tampoco vas a poder quizás plantear tu proyecto, no vas a poder hacerlo realidad. Es muy limitativo. En caso de las visitas domiciliarias o trabajo de campo, no lo vas a poder hacer. No Ya. se podría hacer. Entonces,
solo se quedaba en entrevistas, con problemas técnicos. Ya, Siempre suele pasar. Entonces, ya. eso es, ¿no? Creo que te limita mucho ya que tú estás en un proceso de aprendizaje. Y más que ahora tienes que cambiar de nuevo los aprendizajes porque ya no es campo, ahora tienes que, a través de la virtualidad, y muchas de las personas no se Igual no adaptan es, hasta igual ahora, no, ¿no? A no, mí me ha costado, no soy igual no buena en esto es, de la ¿no? Es que, comunicación. ¿sabes por qué te digo? Porque el trabajo social es interacción humana directa. Así, y, o sea, de frente a una pantalla, ¿qué interacción tú puedes dar? ¿Cómo darías tú esa interacción? Eso es muy cierto, eso muchas veces no los ves a las personas, solo es por teléfono, y a veces por las plataformas Zoom o Meet no es lo mismo, ¿no? No Entonces, saben manejarte. y hasta uno mismo a veces como practicantes o trabajadores no lo saben usar mismo, ¿no? Entonces, a mí me limitaba mucho, decía, no es lo mismo, porque, por ejemplo, yo tuve una niñita de CELIF, ¿no? Me llamaba para que le explique sus tareas, o con las mismas señoras hablaba, y yo, wow, ella solo tenía WhatsApp web, o videollamadas, Ya. y a veces se le cortaba la llamada, no me escuchaba, y ahora explicar cómo le explico su tarea a la pequeña, ¿no? Entonces, wow, me ponía yo a buscar cómo le hago para que me entienda, pero que a la vez que no sea tampoco aburrido, porque es una niña de 11 años, tampoco tengo que hacerlo más dinámico para poder explicar las tareas, quizás, ¿no? Entonces, a mí yo sentí que me limitaba mucho, pero y viendo, me fui ideando cuando fui entrando a talleres, bueno, yo me entré a talleres de la MUNI y ahí tenía sus dinámicas distintas, pues con esto de la virtualidad, y dije, ya, esto puedo hacer, entonces me daba ideas, ¿no? Eso me ayudó un poquito. Tu experiencia en práctica fue muy productivo, veo, te ha llenado mucho de trabajo social y está bien, me alegra porque se nota que lo has aprovechado tu práctica, lo has vivenciado, lo has asimilado, ¿no? Todo lo que tú has vivido. Y sé que tienes más experiencias que contar. Últimas palabras que podrías decir tú a los chicos que están viendo este video o que lo van a ver, ¿qué les No, dirías? ya se acabó ya. Sí, bueno, no, realmente gracias por darme quizás este espacio para poder comentarles un poquito, ¿no? De lo que yo he vivido tanto en mis cortas experiencias, ¿no? De como futura trabajadora social. Unas palabras, bueno, que de verdad adquieran todos los conocimientos posibles en la academia, ¿no? Y que no desliguemos lo del el aprendizaje aprendido de la sociedad. De verdad que tiene que estar muy compenetrado, muy emparejado esto. Entonces, eh, y al salir al campo, cuando ya entren a sus prácticas, por favor vayan lo más animosas posibles y traten de escoger algo o traten de alinearse entre estas tres áreas que les he dicho, ¿no? Si es que hay más áreas, mejor todavía, en lo que su perfil, por decir, su perfil profesional más o menos las vinculen, ¿no? Y si es que por ejemplo, a mí me gusta mucho familias, infancia, entonces traté de entrar en aldeas, ¿no? Otras No, compañeras les gustaba más el ámbito psicológico, mental, entonces se iban a salud mental. Otras quizás les gustaba más promoción social y se iban por salud. Traten de ir más a lo que es afín a ustedes, ¿no? Pero igual sigan explorando los diversos campos que hay de trabajo social. Y nunca dejen de aprender, de verdad, nunca dejen de aprender. Y no se limiten, de verdad, hay mucho por conocer y mucho por explorar también, tanto en el ámbito lo teórico como en lo práctico. por ejemplo, lo que tú mencionas con respecto a salud mental es un programa piloto que recién tiene 2 años, 3 años, No, oficialmente, ¿no? O sea, yo cuando me fui a Puclló, estuve en un centro de salud mental comunitario. Me regresé por circunstancias que a veces se escapa de las manos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Ahora estoy acá, pero Centro de Salud Mental es nuevo, es un espacio virgen para poder nosotros eh, entablar ahí un posicionamiento. Y lo que tú mencionas es cierto, ¿no? El hecho de siempre buscar aprendizajes permanentes dentro de tus prácticas profesionales y también el interés, o sea, tú tienes que ir ya con un interés antes, ¿no? Es lo más recomendable, como tú dices, ¿no? Ya saber más o menos a dónde ir. En este caso, tú ya tenías una idea, una previsión de lo que querías hacer y dónde querías ir, y bueno, te fue bien, te felicito. Vas a ser una futura trabajadora social, colega mía, que va a aportar mucho a la carrera, porque sí se nota tu animosidad,
tu seriedad que pones, ¿no? En lo que haces y lo que dices. Te felicito, Irene. Y nuevamente te agradezco por la invitación. Espero que No, no sea gracias la a ti. primera vez. No, va a haber más, va a haber más. Van a ver más por este canal. Van a ver más por este canal. Cuídate, te agradezco. Gracias, Carlos, igualmente. Chao.